Hay drogas que específicamente estimulan parte de tu cerebro que te ¿Cuál hacen es, liberar oye, dopamina. para anotarla? Anótala. ¿Ah? Yo ¿Cuál sé, has probado tú, De ahí te digo incluso Héctor? dónde la venden. Bienvenidos a otro capítulo de Cecita Late. Estoy acá con mi amigo Héctor Vázquez, de ocupación desconocida, pero hay algo que sí lo conozco. Algo profundo e íntimo, que ha tenido la amabilidad de compartir conmigo. Oiga, ¿cómo está? Muy bien, pues ¿Cómo Héctor. está, don César? Autodidacta y yo creo que científico. Porque este hombre es la sabiduría andante. O sea, yo no conozco a una persona que sepa más que él. Y pongo toda esta expectativa para que las pueda cumplir durante el programa. O se rompan. O se rompan. O se rompan. No, César, gracias por la invitación. Un gusto estar acá en tu programa, Cecita Late. Sí. Como primero, dentro de toda esta presentación, te voy a recomendar al tiro cambiarle el nombre del programa. Lo vamos a llevar a votación. Sé que mi abuelita, mis vecinos me dicen Cecita. Cecita. Mi abuelita, que en paz descanse. ¿Ya? Y otras personas que tienen mi misma edad y también me dicen Cecita, así que después late, y late es tarde, o el leche con café, no sé. Mira, la wea, y el late night, y esta weá es de día, pero no importa, filo. Esto da lo mismo. Oye, Héctor, cuando yo te hago la invitación, porque yo solamente invito personas interesantes, o sea, todas las personas que han sido invitadas a Cecita Late son personas muy interesantes. Héctor es uno de ellos, porque he tenido la posibilidad de conversar mucho con él. Y te invito y tú me decís, pero soy muy feo para estar frente a la cámara. Sí, Pero yo también, po, Héctor. Yo también soy feo. Y yo dije de ciencia, así que hoy día vamos a hablar sobre la ciencia de ser feo. ¿Hay ciencia detrás evolutiva de nuestra especie por ser feo? sí, efectivamente el concepto de belleza ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho junto con la especie alrededor de toda la historia. Conversábamos el otro día acerca de la Venus de Griffith, algo así creo que se pronuncia, que es muy distinta a la Venus de Milo. Tiene características completamente separadas la una de otra, bueno, y en el tiempo también, pues. La Venus que te nombro yo es hace como 500 años antes de Cristo y tiene características robustas. Así, Corresponden a una mujer con vamos a poner pechos una foto grandes. ahí. Sí, podríamos después editarle y poner Sí. una fotito. Corresponden a medidas más como yo, pero versión femenina. Una mujer con cadera Exquisita, ancha, vos. con pecho claro, gordi buena, gordi buena. Gordi buena. Oye, Claro, pero y sí, mira, si tú lo analizáis desde un punto de vista práctico, porque al final, ¿qué es lo que busca la naturaleza? La sobrevivencia del individuo y de la especie en general, ¿cierto? o sea, las Entonces, relaciones humanas, claro. el amor que nosotros tanto le damos, sufrimos por eso, y de repente algunos tienen vidas felices, muy pocos, pero las tienen. ¿Es evolutivo? ¿Tu amor con tu señora es evolutivo? Mira, si nosotros mezclamos los sentimientos, claro que se vuelve un poco más complejo el tema. Generalmente hay que ir a la raíz y analizarnos nosotros mismos como animales que somos. Pertenecemos al género Homo y al género Homo, o del Homo sapiens, Sapiens. y de los homínidos. Entonces, cuando nosotros analizamos, y hay un libro súper interesante acerca de eso, de Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta, donde ataca y establece argumentos muy sólidos con respecto a que nosotros como organismos buscamos nuestra supervivencia. Y para satisfacer algunas necesidades, ¿cierto? Actuamos en grupos. Hay animales que son grupales y sociales como nosotros. Nosotros gastamos mucha energía. Nuestro cerebro ocupa mucha energía de lo que comemos diariamente en pensar, y ese pensamiento generalmente se gasta también en cómo podemos ser más sociales. De ahí el boom de toda esta gente influencer y todos estos personajes que O sea, ahora la llevan. todos los influencers son por una cosa evolutiva también. Sí, pues lo que pasa es que nosotros terminamos mezclando lo que son los temas comerciales, ¿cierto? Con la supervivencia. Entonces se crean necesidades a veces que van en única razón de satisfacer estas necesidades evolutivas, y otras que son necesidades artificiales, como la historia cuando a veces te dicen, no sé, pues véndeme un lápiz. Y entonces el vendedor te toma y te dice, necesito que me firmes aquí. No tengo lápiz, toma, ahí te vendo un lápiz. ¿Me entiendes? Se crean necesidades en el mercado. Algunas van derechamente a satisfacer las necesidades evolutivas, como reproducción, alimentación, salud. Y otras son artificiales, como el exceso de reconocimiento de personas que ni siquiera te conocen, que están detrás de una cámara a veces. Oye, y en ese mismo, mira, la gente famosa, ese reconocimiento, o sea, estamos hablando de afecto, también todo evolutivo.
Porque nosotros hubiésemos sido atractivos en otra época, o lo somos ahora, o la atracción es diferente. Mira, pongo hartas preguntas para que no quedemos que somos tan re feos ya en este tema. Sí, si no, no hubiéramos encontrado nunca pareja. Claro, porque tú tienes tres hijos. Yo estoy felizmente en convivencia con mi señora Valeria Pérez. Tenemos 3 hermosos hijos y nada, me declaro feliz en convivencia con ella. Ella es mi compañera de vida. Y gracias a Dios que se saltó la regla general y se fijó en mí. Aunque no siempre fuimos tan gorditos, en otro tiempo también tuvimos nuestra presencia. Y nuestra presencia, claro. Sí, todos fuimos delgados alguna vez. Claro, Oye, pero fíjate que con respecto a la pregunta que tú hiciste, probablemente, así que al igual como existió esa Venus que tenía parámetros de belleza bastante distintos a los de hoy, sí, muy diferente. probablemente en alguna época o en otro lugar, en un universo paralelo, seamos atractivos, César. Oye, pero ¿qué es la atracción? Por ejemplo, en el primer capítulo hablábamos de que billetera se come ¿cómo es que se llama? Al simpático, al inteligente, al encachado. ¿Cómo o es? sea, ¿qué atracción? ¿Cartera mata carita o billetera mata carita? Sí, Creo que mata todo, mata galán. Mata simpático, Sí. mata al inteligente, Mira, mata al buena onda. Yo creo que eso también responde a ciertas estrategias evolutivas que hemos adoptado a lo largo de la historia, tanto macho y hembra. Voy a evocarme únicamente a las relaciones heterosexuales porque las otras no me especializo mucho y no, es un terreno en el cual no quiero andar por desconocimiento más que todo. Pero con respecto a las parejas heterosexuales, el fin es la reproducción. Entonces, según los antropólogos, que son los que estudian más a fondo este tema, y las evidencias arqueológicas apuntan a que ambos, mujer, macho y hembra, eran compañeros incluso de casa. No solamente que se quedaba la mujer cuidando a los bebés, sino que se complementaban. Había mujeres que salían a cazar junto con los hombres. Wow. ¿Ya? Se quiebran los paradigmas. Sí, que uno cree. se quiebran bastante. Lo que pasa es que nosotros hemos adoptado estrategias de búsqueda de pareja sexual distintas a la de la hembra. Obviamente la hembra necesitaba un buen proveedor, un buen cazador, ¿cierto? Un hombre fuerte y casi siempre apuntando al alfa del grupo. Y nosotros buscábamos otras características en las mujeres. Debido a esas características que probablemente hayan buscado las hembras en ese entonces, han evolucionado hasta hoy en día en que algunas señoritas quieran o prefieran personajes que sean o aparenten ser buenos proveedores. Porque la estrategia no es la misma para todas las especies y para todas las hembras tampoco, porque por ejemplo hay algunas que eligen a los machos que sean mejores cuidadores, más cariñosos con los niños, ¿cierto? Que tengan características sociales más arraigadas al tema que es la familia, ¿cierto? O hay otras que sin embargo prefieren las técnicas artísticas porque denotan una parte de la evolución del hombre que lo hace ser más carismático, ¿cierto? Dice, esta persona tiene un círculo social más amplio, un círculo social más amplio significa más protección y más recursos. Wow. O sea, la tenés clara, ¿eh? ¿Clasificaste eso para tus relaciones pasadas? Porque es como tenerla clara lo que buscan las mujeres. Mira, hacer eso, claro, lo que pasa es que hacer eso sería ya como bastante manipulador de mi parte. Y si... Y los hombres somos muy hueones para manipular. Claro, no servimos para eso. No servimos, pero por ejemplo, si yo quisiera aplicar la ciencia a mi vida, yo lo hago en el tema laboral generalmente. A veces hay un problema que requiere matemáticas, claro, me la rebusco y me la recontrabusco hasta que puedo resolver el tema. Pero por el tema salud, ya veis que la ciencia dice dejar las bebidas azucaradas y todo eso y a veces no logro aplicar mi propio consejo. Bueno, mira, vamos a hablar un poco también de eso, pero antes de... ¿qué nos gusta a los hombres de las mujeres desde la ciencia? A través de los ojos de la ciencia, ¿qué nos gusta a nosotros los hombres? Tenemos preferencias variadas, al igual que la mujer, como yo te nombraba, que hay estudios que demuestran que hay personas que prefieren a los proveedores, otros a los cuidadores y otros a los carismáticos. ¿Y nosotros como hombres? ¿Qué buscamos las mujeres? Nosotros como hombres buscamos generalmente también a la cuidadora. Algunos prefieren a la buena cuidadora, otros prefieren a la pareja sexual que digamos esporádica, ¿cierto? Hay varones que prefieren varias parejas sexuales y prefieren la variedad y no a veces se sienten incómodos con una sola pareja sexual. Y eso también apunta, creo, a temas evolutivos, porque
tanto tirar el anzuelo a veces logran tener más capacidades de éxito reproductivo en una mayor diversidad de parejas sexuales que en una sola. Y sin embargo hay otro aspecto de hombres que prefieren una pareja estable y para toda la vida por temas de vínculo y asociación, o sea, hacer equipo, ¿cierto?, con una única pareja sexual para así asegurar los motivos de supervivencia. Oye, eso es interesante porque, a ver, cuando hablamos desde el plano biológico, todos nuestros impulsos de alguna manera se encuentran en respuesta de por qué somos así, ¿ya? Sí. Sin embargo, el ser humano dio saltos gigantes. Inventó, y fue un acuerdo genial, que es el dinero. Ya. Inventó, y digo que es un acuerdo genial, justicia, que no existe en la naturaleza. Tú no le puedes pasar a un simio $1.000.000 y no te va a pasar un plátano, No. una banana a cambio de eso. ¿Ya? No. Tampoco vaya a hablarle de justicia, entonces generamos la sociedad. Y pareciera que la sociedad no tiene que ver mucho con el reino animal, ¿o sí? Sí, en general, aunque sea una, ¿cómo llamarlo? Una proto-civilización, o no, estoy inventando esa palabra. Claro, sino que, Robotech. o sea, así como el proto-lenguaje, una proto-civilización, no, estoy inventando esa palabra, sino que No, pero aunque dale. sea el nivel más básico de organización social, como, no sé, tomemos un ejemplo, nuestros primos los chimpancés. Sí. Los chimpancés, hay política. Hoy los primates significan primos. Sí. Mira, Los- a todos mis primos primates les mando un saludo, que tengo hartos primates de familia. a la prima. Sí, a la también. prima primate. A la prima primate, primo primate, los quiero mucho. Por ejemplo, si tú se observan los chimpancés que hay una estructura política, hay conflictos internos, hay justicia, hay venganza, ¿cierto? Hay guerras, tienen una estructura igual compleja. No por el hecho de ser animales a veces dejan de esas cuestiones sociales de lado. Ellos tienen una estructura donde hay un macho alfa, después viene la hembra alfa, la reproductora, las cuidadoras, ¿cierto? Y así hasta el último eslabón de la cadena, que generalmente son los más enfermos, los más débiles o los más ancianos, los que ocupan el último eslabón de esa cadena. Oye, pero yo, mira, te voy a llevar a... Y parece que son conductas muy humanas también, en algunas sociedades y culturas. Ya obviamente hay variaciones, distintos colores, sabores en nuestra humanidad. Se hizo una investigación sobre cómo funcionaban los chimpancés y pasaron que los chimpancés eran bastante violentos. Pero acá viene la anécdota. Bonobos, muy similares a los chimpancés. Bonobos. Los bonobos tienen una característica de que tiene la tasa de mortalidad infantil es muy baja. Mueren muy pocos. Son muy agradables con otros simios, ¿ya? Sí. Y tienen una peculiaridad, y digo culiaridad con énfasis. Peculiaridad. Sí, Exacto. cuando ven un árbol lleno de frutas, los bonobos se tienen una tremenda orgía, suben los niveles de dopamina y todas las hormonas que tienen que ver con la felicidad, y de ahí deciden y pasan a tener mejores relaciones entre ellos, y no solamente sexuales, ¿ya? Pero cualquier conflicto que hay, se mandan la orgía y después lo resuelven. Sí. Y parece que después del sexo se pueden resolver mejor las cosas. ¿O no, estimado Héctor? No es tan así. No es tan así. ¿No? Lo que pasa es que... Se puede tener sexo y no, claro, y no resolver nada. Sí, lo que pasa es que todo dispone de una... O sea, todo apunta hacia la disposición de cuántos recursos tiene el individuo. Por ejemplo, el chimpancé tiene que competir contra homínidos que son mucho más grandes y mucho más fuertes que ellos. Por ejemplo, el gorila. ¿Me entiendes? Entonces, no todos los recursos están disponibles. El chimpancé se desenvuelve en un ambiente de recursos mucho más escasos que el bonobo. Y al ser así, Recursos de comida, claro, de agua, recursos, de agua, espacio. comida, hembras, entonces tiene que competir y guerrear y pelear por todo. Y un ente, ¿cierto? Un individuo que no desarrolle sus actitudes violentas en un ambiente de escasez de recursos, prácticamente queda fuera de la competencia. Entonces los bonobos Wow. tienen estrategias distintas de solucionar el problema porque tienen más recursos a su Sí, disposición. pues estaban de este lado y había Claro, mucho en estaban del otro lado del la río, donde- selva. claro, sí. tenía menos competencia, ¿cierto? Por el tema de estos mismos recursos que estábamos Oye, hablando. entonces, si hubieran más recursos para todos, ¿ya? Hubieran oportunidad y todo, estaríamos en una sociedad menos violenta. Por ejemplo, Latinoamérica tiene estigma, sobre todo en otros países más desarrollados, y bueno, nosotros mismos, de que tú acá en Chile la vendí y te pueden robar, te pueden asaltar, o en otros países igual. En cambio, los países más desarrollados, donde tú trabajas con el sueldo mínimo, te alcanza para todo, tenés las cosas satisfechas, las necesidades básicas, hay una seguridad donde tú dejas tu computadora, celular y te vas al baño.
vuelves y está ahí. Correcto. ¿Tendrá que ver? Puede que haya una relación, pero el tema cultural importa mucho también, porque imaginemos que en Latinoamérica de pronto en este país tenemos una economía la cual puede satisfacer todas nuestras necesidades, Yep. ¿cierto? Pero no solamente lo material es importante para el Homo sapiens, sino que el reconocimiento político. Porque hoy en día, si tú pones atención, muy pocas personas son las que roban para llevar el alimento a su mesa. Muy pocas personas son las que roban para poder sobrevivir. O sea, que hoy día se roba para tener y comprarse la mejor zapatilla, para comprarse cadenas de oro. Y eso es política. Y eso es reconocimiento político. Es ostentar mediante el camino fácil, si se quiere decir, aunque delinquir no es fácil tampoco. Si tú haces la ecuación, por ejemplo, ¿cuánto vale un año de tu vida, 24 horas dedicado a lo mismo? Tú vas a decir, pucha, no tiene precio. Ya, pues, ese es el precio que paga un delincuente cuando está preso por haber cometido un delito. O sea, 24 horas de su vida, 24 horas, los 365 días del año, preso. O sea, sí, quebrar las normas también claro, es supervivencia. Entonces, hoy día generalmente los delincuentes, ¿cierto?, evocan y ostentan, y ha salido demostrado en las redes sociales donde a veces lucen sus joyas, ¿cierto? Porque no solamente el Homo sapiens busca elementos materiales ni recursos para la subsistencia, sino que busca reconocimiento político también. Bueno, sí, po. De hecho hemos visto algunos videos donde, llamémosle artistas, urbanos y sobre todo con delincuentes, porque justamente hablan de eso, ¿Sí? con camas llenas de dinero y opulencia, así que es el reconocimiento político. Correcto, el reconocimiento social a lo que ostentan ellos, a la opulencia, ¿cierto? Mediante un camino ilegal que a veces reconoce ciertas emociones en transgredir la norma, ¿cierto? A veces el Homo sapiens actúa de una forma beligerante con respecto a las leyes, o la intenta transgredir únicamente para buscar un motivo o una adrenalina. Y eso es, yo creo, la búsqueda de una respuesta con respecto a preguntas a las cuales él mismo se hace. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué saco con levantarme a trabajar todos los días? Si al final voy a estar en la misma rueda, ¿cierto? Entonces, a veces ellos sienten que rompen la Los rueda. hueones trabajan. Claro, y generáis tanto recurso haciendo cosas ilegales. O sea, tienes un gran reforzador de conducta delictual para seguirla, que es el reconocimiento político, obviamente el poder y el dinero y la riqueza, que eso te permite también comprar muchas cosas. Claro. Entonces, bueno, Ahora hay un mayor reforzador también, ya, porque tenemos el reforzador de reconocimiento político, pero hay un reforzador mayor todavía. La otra vez cuando hablábamos por teléfono yo te mencionaba de que previo a este capítulo de Cecita Leite, de que el ser humano evolucionó gracias a las mujeres. No sé si te acuerdas. ¿Ah? Sí, esa es una hipótesis que teníamos nosotros. Sí, una hipótesis de que cuando estábamos, claro, estamos hablando de heterosexuales, hueones tontos como nosotros, donde decíamos evolucionados por las mujeres, porque claro, el hombre, ¿cómo se llama? Todas las tribus estaban en los árboles y dijeron, pero bajemos para poder irnos de un lugar a otro y buscar mejores climas. No, es que no quiero. Y la mujer dijo, pero bajemos. No, es que no quiero. Te veo con la chupa. Ya, bajaron todos. Y bajaron todos. Sí, oye, vamos a conocer otro continente. No, es que no quiero. ¿Cómo andar por el agua? Pero vamos, no, vamos. Y el sexo, y disculpen por ser tan majadero, ¿ya? Yo sé que a algunos les gusta que uno hable mucho de sexo y a otros se hacen los hueones, pero también les gusta, ¿ya? El sexo es el mayor reforzador de conducta del ser humano. No sé si el mayor, bueno, hablaste de la cosa política y obviamente sonó mucho más inteligente de lo que yo estoy mencionando, pero me refiero a que el sexo es un reforzador, o sea, las parejas, la evolución, de cómo se va la familia, refuerzan conducta. Yo te premio sexo, a mí te premian con sexo, y sí, tú dices, ya, vamos para allá. Oye, no quiero que hagas tal cosa, y te castigo sacándote el sexo. Sí, bueno, voy a dar respuesta primero a la hipótesis que nosotros planteamos. ¿De la evolución? Primero, claro, con respecto a que los femeninos guiaban la punta de lanza de la evolución con respecto a la selección
que precisamente ese sexo hace, ¿cierto? Por ejemplo, siempre vemos en los reportajes de la televisión que es el macho el que se esmera, hay aves que hacen sus rituales, sus bailes, el cortejo, llamando la atención de la hembra. Entonces, la hembra selecciona, pero también depende de un mercado, lo que yo llamo un mercado sexual. Por ejemplo, imagina un escenario donde hay una guerra y de pronto... No es putas, estamos hablando de otro tipo de mercado sexual. No, otro tipo de mercado sexual, donde hay una guerra, por ejemplo, y la cantidad de machos saludables disponibles para la reproducción baja considerablemente. Y hay abundancia de hembras. Y pasó durante la Segunda Guerra Mundial, donde se veía muchas mujeres en las calles, ¿cierto? Mujeres viudas, ¿cierto? Solteras. Y ahí el mercado sexual se invierte. Ahí es el hombre el que tiene más opciones de elegir. ¿Me entiendes? Entonces, claro, donde hay un mercado sexual, donde la hembra es abundante y puede darse el lujo de elegir, claro, ella va a ser la punta de lanza y va a ir seleccionando según sus preferencias a los machos y van a tener descendencia con las características genéticas de ambos. Y eso, claro, que puede guiar la evolución en cierto sentido, como hoy en día se está dando algo como la selección artificial, que es lo que hablábamos el otro día, que, por ejemplo, cada vez más mujeres que no tienen la capacidad para dar a luz de una forma normal, están siendo sometidas a cesárea, ¿cierto? Sí. Esas mujeres sobreviven, ¿cierto? Por razones obvias, estamos en sí, una era moderna. Antes las personas con displasia morían en el parto. Morían en el parto y no transmitían sus genes, ¿cierto? Y por ende una posible descendencia femenina. O sea, gracias a la ciencia ahora Claro, entonces la selección artificial se refiere un poco a eso, como en términos simples y dando un ejemplo, es que cada vez nacen más mujeres con la cadera con unas características que no pueden dar a luz de forma normal, ¿cierto? Se reproducen, transmiten sus genes, ¿cierto? Nace otra generación con el mismo código genético, ¿cierto? Y esas características se van acentuando con el tiempo. O sea, por ende, por eso tenemos a más mujeres con displasia, que a su vez hay tratamiento para la displasia, por lo cual no vemos gente con displasia porque son tratadas cuando pequeñas. va a llegar un momento que va a trascender al tema de la displasia y probablemente mujeres y hombres tengamos tal vez el mismo ancho de cadera porque ya la cesárea va a sustituir o los adelantos médicos van a sustituir tal vez al parto o va a provocar ayudas a los síntomas de dolor y entonces se genera una selección artificial, ya no una selección natural. Entonces, y en eso mismo te quiero dar dos vías. Una, Harari tiene un libro que es un ensayo bastante interesante que se llama Homo Deus. Dice que el Dios del hombre es el propio hombre como especie. Somos capaces de hacer esa selección artificial. Incluso somos capaces, y sobre todo a futuro, de ya nos ponemos lentes, nos podemos poner otra cosa. O sea, las personas que eran en situación de discapacidad tienen de alguna manera colocarse piezas, partes del cuerpo, y en algún momento a futuro van a ser más fuertes que las mismas naturales, y vamos a poder prolongar la vida aún más y un montón. O sea, el Homo Deus. Somos el propio Dios. Sí, bueno, de esto me hace recordar que yo estaba viendo un programa en YouTube de un youtuber chileno, un divulgador científico muy bueno, Sebastián, Wikiseba se llama el canal, y ahí apareciste tú haciendo unas preguntas en un directo acerca de la existencia de Dios. Entonces ahí fue como anécdota para que sepan las personas, ahí fue donde nos conocimos y hasta ahora tenemos... Ahí hicimos match, no fue Tinder, fue match en un programa de ciencia, Wikiseba, le mandamos un gran saludo, esperamos que siga haciendo mucho más material porque realmente es un aporte a la ciencia y al conocimiento, y que bueno que sea divulgador chileno también de nuestro país. No, chileno, sacando la cara, y aparte tiene unas características del Wikiseba, si hacemos un paréntesis, hablamos un poquito de él. Pelémoslo. Claro, si lo podemos pelar un poco de forma positiva, él tiene una guerra contra la desinformación. Mira qué bien. Tiene una guerra contra la desinformación y contra las personas que hablan de pensamiento mágico, que hablan de criaturas mágicas y todo este tema, él los desmiente desde el punto de vista de la ciencia, así que muy recomendable. Volviendo al tema, Homo Deus efectivamente hace alusión a la mejora, ¿cierto? A la mejora constante del ser humano, sin la intervención divina. O sea, nosotros mismos podemos mejorar. Ni de la naturaleza. Claro, podemos mejorar. Bueno, guiamos nuestra propia evolución. Guiamos nuestra propia evolución, pero en la más completa ignorancia y ceguera. Y ahí va la segunda. En la más completa ignorancia y ceguera, porque no sabemos cuál va a ser el resultado de esto. Te doy la segunda. Nosotros tenemos varias cosas que son evolutivas del ser humano
y sobre todo el ser humano que no tenía esta tecnología que tenemos hoy en día. Por ejemplo, nosotros estamos gordos porque somos buenos para almacenar grasa, ya que nos gustan las cosas calóricas, porque venimos de la especie humana de cuando necesitaba comida, por lo cual había escasez. Estrés calórico. Sin embargo, el estrés calórico. Sin embargo, hoy en día tenemos muchas cosas que están cubiertas, ¿ya? Y tenemos tecnología y un montón de cosas, pero la tecnología avanzó muchísimo más rápido que nuestra capacidad de evolucionar y entender esa tecnología. Hablemos desde la misma energía nuclear que nos podría matar a todos con toda la cantidad de bombas nucleares que hay, o la podríamos usar, que es una de las más eficientes energías para tener energía en todo el planeta, y así, te digo yo, no estamos a la par. Nuestra evolución, por ejemplo, hay gente que tiene depresión, ¿saben? Y muchas veces la depresión tiene que ver con la soledad, y la soledad tiene que ver con el dolor social. O sea, cuando no nos aceptan los grupos, nos sentimos mal, porque como grupos tenemos mayor posibilidad de sobrevivir. Correcto. Entonces, hoy en día, que no necesitamos sobrevivir así, cargamos con ese desequilibrio emocional de aquel entonces, en un momento que no lo necesitamos. Claro, lo que pasa es que es profundo lo que tú estás diciendo, porque en un momento donde muchas necesidades biológicas del ser humano quedan cubiertas con un clic, ¿cierto? Sí. Y antes necesitábamos correr detrás de la presa, ¿cierto? Salir a buscar agua, recorrer kilómetros por una fruta, existía lo que se llama el estrés calórico. Y alimentos abundantes en azúcar o en grasas eran escasos en la naturaleza, entonces nosotros consumíamos a medida que íbamos gastando. Hoy en día no es así, nosotros acumulamos más grasa, ¿cierto? Y tenemos exceso de calorías porque consumimos elementos que tienen una abundancia de los nutrientes que en ese tiempo eran escasos. Entonces, con respecto al dolor social que tú estabas nombrando, efectivamente nuestro cerebro es una máquina del engaño. Es una máquina del engaño. De hecho, yo me reconozco al espejo, ¿cierto? Veo que tengo una deficiencia física que puede ser el sobrepeso, ¿cierto? Pero cuerpo por no hacer ejercicio. Claro. ¿Y qué es lo que no comer decentemente? tenemos. Es lo mismo que pasa con el sexo. Por ejemplo, la liberación de dopamina, que es la hormona de la felicidad. Claro. Quítale la dopamina al sexo. Es un elemento completamente asqueroso, distractorio y asqueroso y probablemente para algunos doloroso, porque sí. Imagínate en el mundo natural, tú estás lleno de depredadores, de leones y tenés que hacerlo río un árbol y tenés que primero gastar energía en buscar la hembra que te acepte, luchar contra los machos, ¿cierto? Sí. Arriesgar tu integridad física para unos cuantos segundos de placer, o sea, si no estuviera la dopamina presente, que es una de las principales hormonas del engaño del cerebro, prácticamente no haríamos nada de lo que... Ya han habido muchos experimentos con ratones donde le han dado drogas que liberan dopamina y muchos ratones incluso han dejado de alimentarse, han muerto de inanición por seguir generando dopamina y teniendo ese impulso y esa Claro, porque el hambre es una emoción. Tú comes... O sea, ya me imagino, oye, vamos, nos toca culiar porque hay muy pocos cabros chicos, hay muy pocos niños, vamos a follar. No. Entonces te queda ese asunto de, no, ¿y cómo se folla? No, te tengo que meter esto en tu y es como, y ahí pasaría a ser asqueroso, e incluso desagradable, y como una pérdida de tiempo, porque la dopamina es la que te lleva ahí, y el deseo sexual, que deben haber impulso con más hormonas. Claro. Pero acá te tengo una pregunta. ¿Qué sucede si avanza tanto la ciencia que podamos inyectarnos nosotros la hormona de la felicidad de manera exógena? O sea, no necesite yo... Nos vamos a volver dependientes. Nos vamos a volver dependientes de esa inyección y va a costar cada vez más y van a haber traficantes de dopamina y así cada vez... Bueno, las drogas no te generan... Las drogas, hay drogas que específicamente estimulan parte de tu cerebro que te ¿Cuál hace es, liberar oye, dopamina. para anotarla? Anótala. ¿Cuál has probado tú? De ahí te digo, incluso donde la venden. Mira, incluso la comida chatarra, al tener un contenido de grasa, ¿cierto? Más que las comidas normales, provocan esto en el cerebro, provocan la liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque es que es tan rico comer chocolate o papas fritas, weón, viendo Netflix por la concha. Imagínate tú a un antepasado de nosotros, a un cromañón, no sé, a uno de nuestros antepasados. Australopithecus. A un Australopithecus, tú le hubieras pasado una hamburguesa con papas fritas. Oh. Se vuelve loco. Yo creo que las pupilas se le... Y tenemos casi el mismo cerebro, o sea, es eso. Sí. Es eso, ¿cachai? Es la recompensa rápida, de energía rápida, la que hace la liberación de dopamina en tu cerebro diciendo, esto es bueno para nuestra existencia, hay que seguir haciéndolo. Por eso
hay cosas y conductas como, por ejemplo, tener relaciones, ¿cierto? Mantener relaciones interpersonales, tener una pareja o ser aceptado por la sociedad. Nuestro cerebro dice, esto es bueno para nosotros, esto nos ayuda en tu supervivencia. Pum, dopamina, sigue haciéndolo. Pum, dopamina, sigue haciéndolo. Pero hoy en día nuestro cerebro se vuelve engañado al ver que nosotros consumimos altas dosis de otros elementos. O sea, nuestro cerebro es retrógrada y la evolución es muy lenta. ¿Y qué así? ¿Qué pasa con una especie que ya pasa de un estado? A ver, pasamos mucho tiempo. A ver, el ser humano creo que tiene... A ver, el humano en sí tiene como 3 millones de años. ¿Cómo es que se llama? El Homo sapiens tiene como 120 millones de años. Hasta 300.000. Y el cerebro de ahora tiene como 70.000, 8.000, 80.000 más o menos años, un poco más, un poco menos. Sí, ¿ya? años más, años menos. Años más, miles de años más, miles de años menos, no marca la diferencia. Estuvimos tanto tiempo en una situación de precariedad que de repente nos golpeamos con una cantidad de cadenas, de comida, de que podía hacer un montón de cosas. Y toda la evolución pasada se vuelve de un sopapo, tazo, sin ninguna utilidad. Mire, realmente sin ninguna utilidad es una afirmación bastante fuerte porque aún poca. así, claro. La cambio, poca Claro, utilidad. poca podría ser. Lo que pasa es que aunque tú creas que las decisiones hoy en día que tomas, mira lo que vamos a decir, aunque tú creas que las decisiones que tomas hoy en día son tuyas, yo creo que más del 90% de esa decisión que estáis tomando no es tuya. No hay libre albedrío. No es tuya porque corresponde a conductas aprendidas. Ya, claro. Conductas aprendidas, ¿cierto? Material, memoria genética, incluso esta memoria muscular, si es que la acción va a ser física, ¿cierto? Preferencias sociales. Y además tenía el factor cerebral que te dice, sí, esto nos va a ayudar a ser más aceptados, nos va a ayudar a sobrevivir, nos va a ayudar a tener más opciones de supervivencia o no. Entonces tenía una serie de cadenas de pensamiento, ¿cierto?, que se unen, que hacen clic en tu cabeza y te dicen, ah, sí, esta decisión la acabo de tomar yo. Pero en el fondo no son tus preferencias. Siempre vas a ir por el camino que te ayude a que tu cerebro te haga sentir que estás más seguro, a la opción que te lleva a recibir más recompensas de dopamina y a la que te lleva a sentir más garantías de tu propia supervivencia. Si tú despejas sentimientos, despejas religiones, despejas todo eso y dejas un hilo neurálgico desnudo de tu decisión propia, te vas a dar cuenta que no es tuya. No es tuya. De hecho, ni esa voz que tú escuchas en tu subconsciente es tan comprobado que tampoco es tuya. Tu cerebro ya tomó la decisión. Wow. Hasta esa voz es un engaño, se han hecho experimentos. O sea, los esquizofrénicos que eran también, que tienen más voces. Y siempre me he preguntado, una persona que nace sorda y jamás ha escuchado un lenguaje, ¿en qué idioma habla su conciencia interior? Bueno, siempre me lo he preguntado. Justamente las personas que nosotros pensamos en un idioma, no pensamos en forma, ni en colores, ni en imágenes. Después de cierta edad aprendemos el lenguaje. Nosotros pensamos en el idioma español chilensis, y otra persona piensa, y los que aprenden idiomas, cuando comienzan a pensar en ese otro idioma, significa la fluidez. Es interesante como las personas, justamente lo que dices tú, sordas, no van a pensar en el lenguaje, sino cómo piensan. Claro, probablemente tengan una figuración de la idea que están teniendo en su mente, pero el tema del lenguaje es tan importante que incluso los griegos tenían la misma palabra para logos, que era dialecto, y logos, que era para pensar. Entonces, ¿por qué? Porque mediante el lenguaje es la forma que tú comunicas lo que está pasando en tu interior y a la vez como tú también recibes la información del exterior. Entonces es como tú esculpes tu realidad. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ya se sabe que el lenguaje no solamente describe, o sea, uno dice, oye, este chaleco es verde, tú estás tomando una energética y todo, sino que yo te digo, te odio, destruyo a alguien, no lo hago, o te quiero, gracias, creo y transformo. O sea, el lenguaje ahora cumple una función que puede ser un poco más metafísica, pero que tiene que ver con nosotros de quiénes somos. Si lográramos darnos a entender el 100%, yo creo que los métodos tradicionales de comunicación se quedan cortos. Yo creo que con el desarrollo de la tecnología... Estás diciendo que la escritura y el hablar es demasiado primitivo para explicar lo complejo que tenemos en el coco. Para explicar lo complejo que pueden ser algunos pensamientos o algunos estados
algunos estados de la mente. Por ejemplo, una persona que tiene depresión, por ejemplo, que se siente profundamente triste o tiene crisis de pánico y hasta salir a trabajar le asusta porque tiene incertidumbre con respecto al mañana, qué voy a hacer, qué pasa si me despiden, pucha, un montón de cosas. ¿Cómo expresa eso? ¿Cómo expresa eso? Tú no lo vas a poder entender porque él te va a decir, bueno, lo más probable es que parte diciendo, sabe, me levanto en la mañana sin ninguna gana, tengo miedo de esto, y tú no lo vas a poder entender. Probablemente con el desarrollo de la tecnología, una de las mayores formas de entendimiento va a ser vía digital o vía telepática, no sé, no se me ocurre en este momento. Bueno, pero Elon Musk probablemente la tecnología nos ayuda a comunicación de pensamiento a pensamiento, de mente a mente, y probablemente ahí recién podamos ponernos en el papel del otro. Bueno, Elon Musk con su empresa ¿cuánto era? Neuralink. ¿Ya? Está justamente haciendo esa comunicación, po. Y esa comunicación va a permitir, o sea, si en algún momento nuestro cerebro tiene la capacidad de poder comunicarse con un computador, o sea, tener la gigantesca información del computador y después con otro ser humano a la vez, se va a poder de alguna manera dimensionar todo lo que uno quiere expresar. Interesante que el lenguaje se quede corto Sí. con nuestro mundo interior. Eso habla que, aprovechando de eso, que se quede corto, bueno, no sabemos si existen especies más avanzadas que nosotros, y el digo no sabemos es porque puede que sí, puede que no. Hace poco tú tienes una página en Facebook que se llama La Quinta Ciencia, Sí, correcto. el cual me gusta mucho porque hay un posteo muy interesante como todas estas cosas intelectuales que estáis hablando. No hay sexo ni nada, eso es por Xvideo. Ya, no se equivoque, esto es para Facebook. Pueden ir con la familia. Eso es otra página. Exacto. Y estaba el James Hughes, creo que se llama ¿Ya? este nuevo telescopio que James orbita. Webb. ¿Ah? James Webb. James Webb. Ya, bueno, en fin. James Webb. Ya me acordaba que era James. James Webb, que está trayendo imágenes. Ujú. ¿Y qué sucede? Que creo que ya captaron planetas que ya tienen agua, que están fuera. Tenemos exoplanetas que pueden ser similares para albergar vida. Claro que obviamente no se alcanza a ver si hay vida o no. Claro. ¿Qué se viene? Porque pueden haber otros alienígenas que hablen de otra manera, mucho más compleja, nos encuentren completamente primitivos, o nosotros somos la punta de lanza, lo más nuevo del universo, No, lo más inteligente, quiero decir. No, yo creo que creernos la especie más inteligente de la galaxia y aún así el universo sería bastante, por lo menos, bastante arrogante de nuestra parte. Y lo somos, ¿no? ¿Cómo? Y somos arrogantes como especie. Sí, lo que pasa es que ni siquiera hemos llegado a un consenso de qué es lo que es la inteligencia. No, Tampoco hemos es un llegado, constructo. correcto, tampoco hemos llegado a un consenso de qué es lo que es la vida. Entonces, estamos buscando algo que No hay consenso de qué que es no la vida. sabemos si existe y que no sabemos su propia definición aquí en la Tierra. No hay un consenso, no hay una definición, porque hasta ahora si tú defines un ser vivo, claro que tiene metabolismo, que crece, se reproduce. La autopoiesis que dijo claro, nuestro autopoyético, claro. Maturana, acá, el científico acá en Chile, que postuló el tema de los organismos autopoyéticos. Sí. Sí, claro. Entonces, no hay un consenso porque hay unas definiciones, ¿cierto?, que intentan englobar, ¿cierto?, lo que es el total de la vida en el planeta, pero hay muchos organismos que quedan fuera. Por ejemplo, los virus, ¿cierto? Que no Los se sabe virus se si también. reproducen, interactúan con el medio ambiente también. Pero se no cumple las crecen. características Claro, de autopoiesis. pero no cumplen la de autopoiesis, ¿cierto? Entonces, la definición que sale en el diccionario propiamente tal de vida no abarca a todos los seres vivos, entonces por ende no abarca toda la vida del planeta. Entonces imagínate que estamos buscando algo de lo cual no tenemos una definición tan clara aquí en nuestro planeta, la estamos buscando fuera. Y para atacar el tema del lenguaje que tú acabas de decir, cacha que llevamos miles de años, millones de años interactuando con seres que tienen un 1% de diferencia en nuestra genética, que por ejemplo son nuestros amigos los primates, o otros mamíferos que tienen lenguajes complejos, por ejemplo las ballenas o los delfines, y no sabemos qué mierda dicen. Y están aquí en nuestro planeta y llevamos millones de años coexistiendo con ellos. Sería casi cinematográfico, de ciencia ficción, pensar que vamos a poder tener una comunicación fluida con seres de otro planeta. Si no podemos entender a nuestros hermanos, que son los seres animales que tenemos acá. Wow. Probablemente una de las formas de lenguaje que tengamos en común sea las matemáticas. Buen punto. Probablemente, porque las matemáticas está ahí en discusión si es un descubrimiento O sea, una invención. o una invención. Entonces, porque si el universo se guía por leyes que son claras, físicas, cierto, que nosotros muchas de ellas las teníamos ya plenamente identificadas,
1 es 2 aquí, es 2 probablemente en todo el universo, ¿cierto? Probablemente otros seres que sean inteligentes y tengan la tecnología para poder comunicarse con nosotros también hayan desarrollado la matemática por forma obligatoria. Símbolos más, símbolos menos, ¿cierto? Pero finalmente tienen lo que es el concepto de la unidad, de la multiplicación, de la división y de otro montón de ecuaciones que nosotros ya conocemos. Bueno, sí. Eso. Bueno, hay una diferencia entre la ufología y la astrobiología. La ufología parece que, a ver, es como la astronomía y la astrología. ¿Ya? Porque Claro. como estamos hablando del universo, yo sé que para un astrónomo hablarle de ufología y de astrología debe ser una ofensa. Sí, ¿Ya? muchas veces. Muchas veces. Sin embargo, yo conozco gente que quiero mucho y que aprecio mucho, incluso que admiro mucho intelectualmente, pero le gusta la ufología y le gusta la astrología. ¿Qué pasa cuando desde la ciencia tú lo miras, la relación humana, y te topas con estas diversas creencias? Y en este mundo, en esta sociedad, donde la tolerancia cumple de alguna manera un pilar. Sí, lo que pasa es que cuando tú te pones a investigar, abres un libro y decides romper la barrera que hay entre tú y el resto del espacio. ¿A qué me refiero con espacio? Con todo lo que nos rodea. Porque imagínate que todo tu cuerpo es un sensor, ¿cierto? Recibiendo información, transmitiéndosela al cerebro, tu cerebro la interpreta, ¿cierto? Pero la interpreta con respecto a las herramientas que tú le das. Entonces, el conocimiento, imagina que hay un velo entre tú y el universo. Entonces, tú tomas un libro, lo lees, tomas un video, lo observas, ¿cierto? Lo asimilas y aprendes de él, porque también no solamente leyendo se puede aprender, sino que viendo, de todo, por supuesto. se puede aprender de la escritura es súper nueva. Claro, de experiencias varias. Tú imagínate que hay un velo acá, tú haces un hoyito en ese velo y puedes apreciar un mayor rango de la realidad. ¿Por qué? Porque le acabas de dar a tu cerebro herramientas nuevas para poder interpretarla. Entonces cada vez que vas aprendiendo vas agrandando y vas rasgando más ese velo. Ya. Por eso es importante que cuando tú logras traspasar eso, ¿cierto? Hay personas que se quedan con alguna explicación y que es válido. Por ejemplo, ¿hay vida en otros planetas? No, porque Dios dice que no hay vida, no sé, que nosotros somos los únicos. Y punto. Y listo. Y se quedan con esa explicación. Perfecto, es válido, ¿cierto? Es válido, yo lo respeto. Pero es ¿Lo respetas? Sí, lo respeto mientras no pasen la línea y me intenten a mí convencer de que es la única explicación. Pero entonces estáis poniendo a la ciencia al mismo nivel de la religión, que es como el pene, no se mete a la fuerza. ¿Ya? No, la ciencia tampoco se debe meter a la fuerza a otros, porque es conocimiento. Sí, o sea, podemos toparnos con alguien muy religioso, pero sí. Usa el celular y usa el GPS, y el GPS tiene que ver desde la mecánica cuántica hasta cosas aeroespaciales, bueno, gracias a la NASA, que fue un montón de descubrimientos que son científicos. Es que fíjate que eso va en correlación con toda la cadena de desinformación que hay en día y tantas personas hablando weás como nosotros ahora. Por ejemplo, muchos terraplanistas han viajado en avión. ¿Cierto? Muchos terraplanistas han tomado un vuelo y han percatado por ellos mismos que la Tierra tiene una curvatura, que el vuelo duraría más si la Tierra fuera plana, ¿cierto? Ellos mismos lo han apreciado. Sin embargo, se evocan a su idea porque eso tiene correlación con el tema del pensamiento mágico. Yo, sentado en mi computador, acabo de descubrir algo que nadie más sabe. Yo en mi círculo de preferencia, soy el único, soy lo único. Tengo la verdad absoluta y tengo que demostrar y todos tienen que saber esto. Sin embargo, la ciencia actúa de forma distinta, porque la ciencia se retroalimenta, se autopone a prueba, ¿cierto? Con tesis o hipótesis una y otra vez. Y cada vez que alguien propone una teoría, que ojo, hay diferencia ahí entre teoría e hipótesis. Muchos dicen, la teoría de la evolución, no, es solo una teoría. No, en términos científicos, una teoría... Hay mucha evidencia. Hay mucha evidencia, hay ciencias que se desprenden de ella, como la embriología, la antropología, la arqueología y muchas ciencias que ya lo corroboran. No la astrología. No, la astrología no. Los signos zodiacales del hombre de Cromañón. No, la carta astral. Sí, el ascendente. Claro. Entonces, todas esas cosas van de mano del pensamiento mágico. El pensamiento mágico y la desinformación están haciendo mucho daño hoy en día. Como dijo Carl Sagan, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, donde muy pocas personas tienen nada de idea sobre eso.
Entonces, o sea, Wow, muchas personas tienen... puede ser. Claro, entonces... Puede ser, pero también ocurre algo. Cada uno es especialista en una cosa. Antes, estamos hablando 20.000 años atrás, tú tenías que ser especialista en hacer fuego, especialista en hacer tu ropa, en especialista en hacer un montón de cosas. Hoy en día eres especialista, no sé, para ir a la NASA, había un tipo que era especialista, que era ingeniero especialista en materiales. Entonces le llegaban los números y él veía qué material aguantaba. Pero el que hacía los números tenía que ver con la densidad de las capas de las capas que tenemos alrededor de la Tierra, el giro, cómo no salir proyectado y no quemado. Entonces, me refiero a que cada uno es especialista no necesitas saberlo todo. ¿Y cómo generáis la tolerancia? Pero volviendo al tema que era más conflictivo, ¿cómo generáis tolerancia? Porque una de las cosas que tiene el ser humano es que su conocimiento es la verdad. O es la forma de ser la verdad. Yo sé que la ciencia, a mí me agrada la ciencia. Me agrada el señor Spock de Star Trek, los volcanos. O sea, es genial. Ya la racionalidad ¿cómo es que se llama? Siempre es la razón. Las emociones dejándolas de lado, pero las emociones son parte del ser humano. Sí, lo que pasa es que es una caricaturización. Por ejemplo, un ser inteligente no se caracteriza por cada vez dejar sus sentimientos más de lado. ¿No? Porque los sentimientos, no, curiosamente no, porque una de las definiciones que me encanta a mí de la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿cierto? Capacidad de manejo de información y aplicación de la información. Entonces, los sentimientos han jugado un papel crucial en la evolución del ser humano y no hay por qué dejarlos de lado ahora, netamente porque se supone que en la cultura general van en contra de lo que debería ser un ser racional. De hecho, un ser racional acepta sus sentimientos, los analiza, los comprende y sabe por qué le están pasando. Eso es un ser racional. O sea, tiene que ver con un autoconocimiento. Exacto. Un ser racional no va a decir, oh, estoy sintiendo pena, me niego a sentir pena, ignoro estos sentimientos y sigo adelante. No, eso va a profundizar y va a agravar el problema que te está afectando psicológicamente hablando, ¿cierto? Y socialmente probablemente si no comunicas lo que te está pasando, ¿cierto? Que tienes un problema o no pides ayuda, cada vez va a entrar en una espiral descendente de enfermedad probablemente psicológica o de depresión. Entonces, la persona realmente inteligente o sabia va a aprender de toda su experiencia, siempre va a pedir ayuda cuando la necesite y va a saber aceptar y asimilar sus sentimientos, pero va a intentar buscar la razón de por qué se está sintiendo así. ¿Me entiendes? Entonces, generalmente esas razones tienen un origen mundano, no hay nada sobrenatural afectándote, ni te están haciendo un mal, ni una brujería. Si, por ejemplo, en este momento mis finanzas están viendo afectadas, una persona inteligente va a decir, ay, me siento triste porque mis finanzas se están viendo afectadas. No, esto es problema de Satanás. No, una persona inteligente... Me echaron un mal. Me echaron un mal. No, una persona ¿Cómo respondí frente a eso? Porque hay gente que cree y hay gente que cobra por sanarte. Sí, mira, aquí voy a quedar mal con mucha gente, pero realmente el tema de la brujería, la adivinación, la prestidigitación y todo eso, el leer las cartas y todo, para mí entran en unas personas que rozan la delincuencia. La rozan. Los que cobran. Claro. ¿Y los que no cobran? Es que... Vamos a santiguarlo. Y dejó de llorar gracias a que lo santiguamos. Sí, lo que pasa es que ¿Qué ocurre ahí? indirectamente igual están haciendo un daño. Porque, ¿dónde está el daño? Que hay personas no llevarlo al hospital si el cabro chico, el niño estaba mal. Ahí está el daño. Lo que pasa es que hay personas que dejan botados tratamientos médicos serios, probados, validados, por ir a tomarse una agüita de hierba que le recomendó una persona no sé dónde. ¿Me entiendes? Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Pero esto está abarcando más. ¿Por qué opináis tú también de las terapias complementarias que cada vez se van sumando, incluso se van sumando en las partes hospitales? Flores de Bach. Te estoy tirando las más... Sí, no, dale nomás. Por eso digo las flores de Bach. Mira. Pensé que me iba a dar un beso. No, eso es para el final. Para el final, vale. Mira, César, sin ir más lejos, en el sur de Chile se construyó un hospital. Sin ir más lejos. Sí, que no, sin ir más lejos. En el sur de Chile se construyó un hospital para machis. Un hospital para machis, donde hay gente que acude con enfermedades y se le hacen saumerios, rituales propiamente tal de esas culturas y la gente sale conforme. O sea, se hizo un hospital, un establecimiento, el gobierno gastó plata en un establecimiento donde se aplican ese tipo de técnicas. El gobierno gastó plata, debía seguir ahí
la cultura y la religión que tenga que ver los pueblos originarios. Pero el gobierno gastó dinero cuando hubo el accidente Lila Juan Fernández, cuando murió Camiroaga y su equipo, en una divina, platas públicas gastadas en una divina para saber dónde estaban. ¿Qué opináis? No, yo siempre ¿Orgulloso? Siempre voy a optar por la investigación seria, el método científico. Debí traer más cuestiones. Por último, la navaja de boca, ¿no? Que está diciendo que me salgan ronchas. Mira, lo que pasa es que me paso por la punta a todas las creencias que no tengan que ver con ciencia. Correcto. Y punto. Le pago una divina. Cuesta, desde la razón y desde la ciencia, entender que en un libro de un amigo que falleció, que se llama Simeón Rizzo, ¿Ya? él tiene un libro que se llama ¿Quiénes somos? Él es neuropsiquiatra, así que también es de ciencia. Él decía que el ser humano busca la certeza, y la certeza la encuentra en distintos lugares, desde el hipotálamo en las emociones, o desde la parte pre y frontal, desde la razón. Entonces hay ciertas cosas que uno las encuentra de otro lado. Y el sentido de la vida también la encuentra en otro lado. Y muchas veces son falsas. Incluso él, a pesar de ser muy científico, y también poniendo, como tú dijiste, ni la vida la podemos definir porque somos materia. Somos materia del universo. Él decía que cuando los astrónomos ven el universo, es el universo viéndose a sí mismo, porque estamos hechos con la misma materia del universo. Sí, muy bonita frase. Somos materia, somos el universo, viéndose a sí mismo, intentando interpretarse, intentando buscarle un sentido a esto. Mira, hay un canal de un divulgador científico que me parece bastante interesante. Voy a aprovechar de hacerle ¿Publicidad? un poquito de publicidad a los Este programa lo va a ver tu mamá, tu señora, los divulgadores tú, yo, científicos que... el productor capaz que ya se aburrió ya, capaz que no lo vea. Me refiero al programa completo, no al capítulo en específico. Mira, lo que pasa es que haciéndole un poquito de propaganda a los divulgadores científicos que realmente son serios y son secos en estos temas. Robot de Platón. Robot de Platón. Aparte yo, sé de ciencia. Es que el que me sabía. Javier Santaolalla, Javier que ha venido Santaolalla. a Chile muchas veces. Sí, pues ¿cierto? Alma, ahí donde están los... La gata de Schrödinger, La gata de Antraporama. Schrödinger, mira qué bien. Incluso hay una señora psicóloga acá argentina, Jimena Kramer, que es bastante buena. Y ella hablaba acerca del nicho de mercado sexual, por qué a veces las mujeres prefieren a ciertos hombres y a otros no, ¿cierto? Desde la psicología. Desde la psicología, ¿no? Muy seca también ella. Oye, sería genial tener una conversación con ella o con una mujer para que no quedemos de misógenos, machistas. Es más fácil con una mujer de lado porque es tan fácil que hoy en día mal. Basta un comentario solamente. Un comentario, sí, es un campo minado. Yo soy machista por ser machista, porque alguien dijo que era machista y punto. Ya, pero con respecto a la pregunta, ¿cómo era lo que habéis dicho? Me perdí un poquito. Bueno, tiene que ver con la tolerancia. Mira, la tolerancia se define no en aceptar al otro, porque no somos quienes para aceptar al otro, porque son nomás, sino en encontrar la riqueza en el otro. Por ejemplo, yo soy ateo, estoy en contra de las religiones, sin embargo entiendo que en su momento, porque no siempre han sido correctos, aparte dejando de lado la guerra, han sido un gran apoyo. Un apoyo social, un apoyo para contener pobres, para sacar gente de eso, para la educación, un apoyo incluso de salud, sí, de reinserción social. Hay iglesias que traen gente que salió de la cárcel, después se vuelven religiosos y tienen una mejor vida. Te entiendo. ¿Ya? Es ver la riqueza en lo diferente. Sí, lo que pasa es que la religión, según mi punto de vista, siguen siendo un mal necesario. Un mal necesario. La astrología, los signos zodiacales, también me dijeron, haz un programa e invita al Héctor. Entonces también hay que verle lo bueno a todo. Hablar solamente de astrología, sí, tengo harto que hablar con respecto a eso, pero ahora no lo vamos a hacer porque si no me va a desviar mucho el tema. Y muchas de esas son a veces groserías también las que tengo que hablar con respecto a esas cuestiones, pero hoy día voy a contener un poquito. Yo voy a sacar una parte de este video para mostrárselo a alguien de astrología. ¿Qué opina? Y este dice que se tocó, pero no se tocó, no tenía el corazón acá, lo tenía en otro lado. Muchas de sus aciertos generalmente son pura estadística nomás y casualidad y generalmente... Oye, la estadística es parte de las matemáticas, pues. Sí, pero siempre son 50 y 50. Ya. Tienen el 50% de posibilidad, es muy poco. Como lanzar una moneda al aire. Generalmente es el tipo de acierto que tienen. ¿Qué signo y eres? Cuando no, ya...
Ya, Yo soy Virgo. Yo soy jabalí. Jabalí. El signo se llama el chino. No, era para entenderte más, porque estoy seguro que hay un signo que completa tu forma, tu personalidad. Yo soy Virgo y con eso ya lo digo todo, no tengo para qué presentarme. No, que imagínate, ya que estás hablando de eso, una estrella, una constelación que no están ni siquiera cerca, están a miles y millones de años luz una con otra, sin embargo desde acá tu perspectiva la hace ver que forman un dibujito, y una estrella a millones de años luz guía tu destino, y no solamente el tuyo, sino que todas las demás personas que son Virgo. O Y no sea, existe diario, prensa escrita o online que no tenga su sección de astrología. Sí, Y hay astrólogos que aparecen en los matinales, en programas de televisión importantes. Es más, yo he visto chicas atractivas que también dan ese asunto de astrología. ¿Qué pasa con mi selección natural ahí? sí. Bueno, tendrías que volverte astrólogo. Ahí vas a tener hartas parejas a tu disposición, hartas candidatas. O sea, de caliente nomás. Pero, mira, ¿Por qué creí los signos? todo pasa por el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, o como hoy en día, el que más aprovecha el sesgo de confirmación es el algoritmo. El algoritmo. Algoritmo. El algoritmo en internet busca tus preferencias, ¿cierto? Y tú ya estás abriendo el YouTube, abriendo el Facebook y ya te está lanzando temas que únicamente van correlativos a las últimas preferencias o a lo que hay cliqueado más, lo que hay visto más en el último tiempo. Y te encierra en una burbuja informativa, donde la persona es muy difícil, si no contrasta la información, ¿cierto? O no busca información de otras fuentes, es muy difícil que la rompa. ¿Por qué? Porque está encerrado en lo que a él le reafirma sus creencias. Por ejemplo, si tú crees en el horóscopo, el algoritmo te va a mandar información todos los días reforzándote con gente que sí, que asegura que el horóscopo es verdad, que te da señales científicas o muchas veces pseudocientíficas, pero ellos llaman científicas, estudios serios que avalan la astrología y todo el tema, y que es una ciencia muy antigua, y así tú vas cada vez reforzando tu sesgo y más difícil es salir de ahí. Por eso yo trato de buscar información, a pesar de que yo ya tengo mis preferencias seleccionadas, igual que muchos, igual que tú. Yo ya me decanté por el camino de la ciencia como el camino que es el que te lleva más fehacientemente a encontrar la respuesta de los temas. Trato de contrastar. Y sí me he puesto a investigar acerca de la astrología, sí me pongo a investigar. Para ofender a los astrólogos con mayor... Para poder ofenderlo, para buscar... mayor argumento. Para buscar un argumento para poder ofenderlo, claro. Oye, Héctor, estoy seguro que no nos vamos a quedar cortos y tenemos que hacer otro capítulo. Estamos en la plaza de Huacarhue, de la sexta región acá en Chile, una hermosa plaza. Vamos a mostrarle ¿cómo es que se llama? Una pequeña fotito de un tractor del año La Pera. No lo pusimos detrás, no nos sentamos ahí porque nos llegaba el sol contra luz, no podíamos jugar contra eso. O sea, aparte gordo nos veíamos contra luz, no nos veíamos, está terrible. Sí. Pero quiero decirte gracias, porque de verdad es impresionante toda la información que manejas. ¿Ya? Sí. Y que podía hablar diversos temas. Creo que nos va a faltar otro capítulo. Podríamos ahondar en algunos temas que quedaron pendientes ahora. Sobre todo los últimos. Nos faltaron mucha gente más por ofender. Significado de la vida, astrobiología, hay montones de temas que podemos hablar. Porque me permitió un poquito, te voy a robar la palabra, disculpa. Después lo edito, no te preocupes. No. Me cortáis nomás, no importa. Sí. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Chao. Después lo edito, no te preocupes. Me cortáis nomás, no importa. Sí. Mira, lo importante es que no se queden con una sola opinión, chiquillos, o quien esté viendo este video. Siempre busquen una fuente de información distinta a la que sea la que confirme su sesgo. Busquen en distintas fuentes, y cuando esa fuente se repita y pueda ser comprobada, es porque muy probablemente estén dando con una fuente de información verdadera y puedan confiar en ella. Si alguien llega con el tema de que las vacunas te dan cáncer, después llega otro que la Tierra es plana o que los extraterrestres se esconden en un cerro únicamente para asustar a turistas, ustedes busquen información al respecto y lleguen a la neuralgia del tema, llegan al hilo medular de la información, contrástenla. La única forma, si ustedes se siguen encerrando en su burbuja informativa, van a confirmar cada vez más su sesgo, van a estar cada vez más encerrados en los temas que a ustedes nomás les gustan y en definitiva, va a ser como tener una venda en los ojos que no los va a dejar ver más allá. Eso quiere decir. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy agradecido.
Eres Gracias un a ti, gran César. un gran aporte. Gracias a ti, César. De verdad, muchas gracias. La buena onda, el chiste, la ofensa, todo fue muy grato. Y nos vemos en un próximo capítulo de Contra CZ los Ley. astrólogos. Contra los astrólogos. Con todo contra los Con astrólogos. Héctor, sí, pero tenemos otros invitados también. Ah, buena, trae los astrólogos para que nos tiremos los rounds. Yo tengo guantes en mi casa. Vamos a traer una chica que sea muy bonita, cosa que el Héctor no pueda ofender a nadie. Ah, no, ahí jodí. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Chao.